Generamos un análisis profundo, crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio del ambiente político, económico y social de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Viernes 22 de abril de 2016, bienvenidos a Diálogo con Ernesto López, edición especial. Somos Cadena Megavisión, canales 15, 19 y 21, cubriendo todo el territorio nacional. Este día, como todos los viernes, antes de presentarles el tema a desarrollar y a debatir con nuestros invitados, los presento y los saludo. Garrid, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días a todos. Juan José Martel también, qué gusto verte. Buenos días, un gusto. Quiero saludar también a Julio Valdivieso. Julio, Buenos qué días, gusto. Ernesto, buenos días. Doctor Kiri Waldo Salgado también. Gracias por acompañarnos. Este día, como todos los días, en nuestro programa no podemos pasar por alto el acuerdo relacionado por los partidos políticos para el lanzamiento de y aprobación de nuevas reformas penales. Por cierto, ayer fue un debate muy importante. Fue un escenario, una fotografía de mucha, llamémosle, de mucho acuerdo entre los partidos políticos, algo que se ha visto muy positivo. Medidas de combate, para aprobar obviamente estas medidas de combate frontal para controlar y así bajar el índice de criminalidad en el país. Por cierto, puesto de manifiesto en un video que circuló esta semana, donde se refleja la forma brutal de cómo operan estos grupos criminales. Incluso no se presenta porque definitivamente es dantesco. Al programa vamos a incorporar también figuras como el lanzamiento del Batallón de Fuerzas Especiales, que busca detectar, neutralizar y capturar a grupos delincuentes. Y como siempre, presento 3 preguntas claves que nos van a ayudar a entender y comprender mejor nuestro tema de hoy. La pregunta dice así: ¿qué alcances tendrán las reformas penales en esta lucha contra la criminalidad? Esto obviamente será muy importante porque vamos a tratar la manera de presentarlas y de glosarlas desde el punto de vista del debate jurídico y político. ¿Qué razones hacen pensar que el sector judicial no está dando su aporte al combate delincuencial? Por cierto, ayer en un debate legislativo que tenía alrededor del tema, decían los diputados acá presentes que de alguna manera veían a una Corte Suprema de Justicia un poco distante de esa unidad de país para hacer y poder combatir el tema de la delincuencia en el país. Entonces, por esa razón hemos presentado esa pregunta, que me gustaría también conocer la opinión que ustedes tienen alrededor de ella. Y la tercera, que dice qué valor circunstancial tiene recurrir a préstamos para financiar estos planes. Este es el otro punto medular de la situación que se vive hoy en día. ¿Cómo se van a financiar estos planes? ¿Cómo se le va a dar mantenimiento al desarrollo de todas estas medidas excepcionales que han sido aprobadas recientemente? Se habla en una primera instancia de 152 millones de dólares, los cuales de alguna manera van a entrar dentro de esta figura como tal. Y como siempre les presentamos una encuesta de hoy haciendo uso de nuestra cuenta en Twitter, @diálogo21, que dice de la siguiente manera: ¿considera consistente la unión de trabajo entre los partidos políticos en este contexto? Bueno, usted tiene la opción en nuestra cuenta @diálogo21 para decir sí, encuentro consistencia, no encuentro consistencia, más o menos, ¿verdad? Esta es la pregunta que me va a ayudar también a comprender mejor la opción de decir si realmente lo que se está viviendo en el país a través de este acuerdo de los partidos políticos es muy consistente. Así que ahí tiene la opción de poder hacerlos. Garrid, tú has sido fiscal general de la República y estas medidas aprobadas ayer en la Asamblea Legislativa obviamente tocan mucho el tinglado de, obviamente, de lo que se quiere hacer en el país, ¿verdad? De lograr en algún momento combatir en un 100% el delito. Efectivamente, el fiscal general se acerca a la Asamblea Legislativa y con la apertura de los diputados de todas las fracciones en lo que acá hemos dicho que es este nuevo consenso que se está manejando alrededor del tema de seguridad, y le abren la puerta al fiscal general, que no tiene iniciativa de ley constitucionalmente, y le piden que exprese cuáles son para él los vacíos legales, procesales, y viene él y presenta toda una nómina de requerimientos que, a juicio de la institución fiscal,
son vacíos, necesarios, urgentes de cumplir, de llenar por parte de los legisladores en el tema penal. Y es así como se presenta un listado bastante extenso de nuevas regulaciones propuestas precisamente por la Fiscalía y que entran al estudio y al debate legislativo y fueron aprobadas el día de ayer. Hay básicamente tres tipologías de reformas. La primera, la relativa a las reformas a la Ley Penal Juvenil, las propias del Código Penal y las relativas a la Ley Especial contra Actos de Terrorismo. Es importante, en primer lugar, antes de entrar al detalle de las reformas o comentarlas, el mensaje de respaldo que se le está dando a la Fiscalía al aprobar las reformas que ellos están proponiendo. Realmente son reformas que son importantes en la coyuntura que se está dando y que, repito, vienen a constituir un respaldo formidable de parte de los políticos a la gestión que está comenzando del fiscal Meléndez. Ese es, en primer lugar, para mí, el punto de partida. Luego, me gusta la armonización que los diputados dentro de esta reforma le están dando a la ley contra actos de terrorismo. Repito, se está armonizando con la sentencia de la Sala de lo Constitucional de agosto del 2015, en la cual se declaran a los grupos de las pandillas o maras ya como entidades terroristas. Y ahora se está dando una armonización de la legislación al tenor de la resolución de la Sala, con lo cual la pirámide jurídica se está articulando y especialmente armonizando. Eso es sumamente importante en la coyuntura de combate a las pandillas que se está dando. Luego viene el otro tema importantísimo, es que en el tema de la ley penal juvenil, si bien todavía hay tratados que entiendo que están siendo denunciados, que como explicábamos la vez pasada, la denuncia es pedir que un tratado deje de tener valor total o parcialmente. Eso es una denuncia de tratado. Entiendo que ya se ha solicitado o está iniciado el proceso de denuncia de algunos tratados internacionales de los cuales El Salvador está suscrito con relación al tratamiento de menores, y el tratamiento penal que se le debe dar a un menor todavía no se le puede dar igual al que se le da a un mayor. Pero la reforma de ayer está enfocada a la detención, únicamente la detención, televidente, esto es importante, no al tratamiento del proceso penal, eso todavía está en proceso. Pero ya con la reforma de ayer, cuando la reforma entre en vigente, la Fiscalía puede girar una orden administrativa para que la policía detenga, tanto a través de una investigación o en flagrancia, a menores y los ponga a la orden de las autoridades respectivas. Antes de la reforma de ayer o mientras entre en vigencia, el proceso es que si hay un menor infractor se tiene que ir donde un juez especializado de menores y el juez debe interrogar al menor preguntándole si ha delinquido o no. Un acto que a mí en la coyuntura actual me parece bastante ridículo, pero que, bueno, viene a respetar los tratados internacionales de protección a los menores. En otros países, como hemos comentado en este foro, los menores delincuentes se tratan como adultos, se les hace un análisis psicológico y se les trata como mayores. En este caso se les ha respetado demasiado y los grupos terroristas obviamente los han ocupado como vehículo para delinquir. Ahora se está dando un cambio importante en esta ley, a la reforma a la ley penal juvenil, en el sentido de que ya pueden ser detenidos. Entonces ya eso es un elemento importante que suspende el cometimiento de otros hechos delictivos. Y luego vienen las otras reformas. Importante es también el hecho de que las treguas, las negociaciones, las conversaciones y los apologistas de las pandillas, como se ha mencionado mucho, también ya vienen a ser un hecho delictivo. Muy parecido
cambiando lo pertinente al hecho de los amaños. Si antes el amaño no era delito y ahora ya se reguló, igual promover treguas, diálogos, negociaciones y todo lo relacionado con negociaciones de grupos terroristas o agrupaciones ilícitas ya pasa a ser delito. Eso es en contexto. Interesante. Sí, perdón, doctor. Igual, solo para complementar un poco la parte y entramos al debate. Doctor. Yo quisiera realmente referirme a los puntos de los cuales ha hablado mi colega Garrick. Él ha sido fiscal general y entiendo que tiene mucha influencia en la Fiscalía General de la República. No influencia. Y es un buen asesor, y ¿por qué no sería un buen influenciador? Todos dejan buenos Pero amigos. en cuanto a los menores, a pesar de que en el fondo estoy de acuerdo, hay algunas cuestiones que creo que se les ha pasado la mano. Por ejemplo, Garrick dice que se lleva donde un juez y el juez le pregunta al menor, mira, ¿sos culpable o no sos culpable? ¿Has delinquido o no? ¿Has delinquido o no has delinquido? ¿Mataste a tal persona o no mataste a tal persona? Pues ese es lógico que se le pregunte, con que se le pregunta a los grandes asesinos de más de 30, 40 años. Entonces, y mi punto es este. Estamos volviendo víctima al menor delincuente. ¿Por qué lo estamos volviendo víctima? Porque en muchos casos, estos menorcitos que son reclutados desde muy temprana edad en las favelas o en estas ciudades de gente muy pobre, son enseñados, adiestrados y sobre todo empiezan a darles raciones pequeñas de droga para que se vayan habituando. Y cuando los mandan a delinquir, muy probablemente ya van llenos de droga. No hay ningún examen toxicológico, no hay ningún examen psicológico, no hay nada que el juez vaya a hacer para determinar si aquel menor es una víctima o es un victimario. Entonces, en esto, como digo, a pesar de que estoy de acuerdo en el fondo, no para todos los menores, porque incluso quiero decirles, y tú lo sabes, Garrick, en la ley penal juvenil también hay escalas de responsabilidad penal. Sí. Y esas escalas de responsabilidad penal llegan hasta los 18 años y después de los 18 años ya se trata como adultos. Sí, solo te aclaro de que dentro de las reformas penales, no de la ley penal juvenil, sino que de las reformas penales se ha creado a instancia del fiscal el nuevo delito de inducción al abandono de menores, que va dirigido a los mayores, evidentemente. Es decir, porque lo que tú estás diciendo es muy atinado en el sentido de que muchos pandilleros grandes, adultos, mayores de 18 años, inducen a los menores. Entonces creo que esa acotación es importante. Y eso está magnífico. Ya ves que tenés algo que ver por ahí vos en esa reforma. No tengo nada que ver. En conocimiento, tal vez. Sí, no, hay que estudiar, pues hay que leer, ahora, pero nada que ver. En cuanto a las demás reformas, a mí me parece magnífico que se tipifique el terrorismo, que se legisle sobre el terrorismo, porque la Corte Suprema de Justicia dio una sentencia y esa sentencia no había sido desarrollada en las leyes secundarias. Ahora sí. Y especialmente hay algo muy importante: la apología del delito, la celebración de los actos terroristas, la celebración de las masacres, el ponerse al lado de los perpetradores, el estar de acuerdo en defender, ya sea por la radio, la televisión o por los periódicos, de defender las treguas, de defender a los asesinos y perpetradores. A mí me parece muy bien eso. Y la junta entre políticos
o entre personas para llegar a arreglos con los delincuentes de las pandillas. Eso me parece muy bien. Ahora, hay que ver también en todo esto cuáles van a ser los procedimientos. Porque parece ser que todavía no se ha trabajado en los procedimientos. Si no estoy equivocado, no se ha trabajado en los procedimientos. Porque eso tiene mucho que ver con el órgano judicial. Está llegando donde debe ser. Y el órgano judicial, aunque la fiscalía, yo le tengo confianza a la fiscalía, hasta ahora, hasta este momento, le tengo confianza a la fiscalía. Admiro mucho al fiscal general y a sus principales colaboradores, porque a los demás no los conozco. Pero sé que todos están haciendo un excelente trabajo en la fiscalía. Pero, ¿qué sucede cuando la fiscalía presenta un caso y un juez pone en libertad a un reo? ¿A quién le echan la culpa? Le echan la culpa al fiscal. ¿Y qué pasa cuando a su vez hay otras instancias como derechos humanos que está poniéndose en contra de toda medida represiva, ya sea represiva de carácter legal o represiva de carácter militar o policial, en contra de todas estas medidas, repito, que están queriendo poner orden? Esas dos cuestiones hay que analizarlas bien en este programa. ¿Por qué? Porque lo primero que se me ocurre es que si alguien de los derechos humanos está hablando en forma tan negativa de las medidas represivas que se han tomado, pues para verificar debería de ir con los soldados y los policías al frente a buscar a todos los mareros para ver si se están violando derechos humanos. ¿Por qué? Porque de lo contrario nos ponemos al margen de lo que toda la población está deseando. ¿Ustedes creen que después de ver el video donde una forma atroz, inhumana, increíblemente salvaje, matan a los 11 o 13 trabajadores allá en esa región de Opico, ustedes creen que alguien puede estar propenso a darles alguna ventaja judicial o alguna ventaja de derechos humanos a esta gente? Yo no lo creo. Yo no lo creo. Así es que hasta ahí creo yo que voy a llegar por de pronto, porque hay todavía más cosas que decir. Qué bien. Yo quizás voy a romper en cuanto al esquema del planteamiento. Primero, es lógico una condena total a esa forma de ese video. Creo que eso refleja el nivel de salvajismo y el nivel de intolerancia de este país. Pero quizás lo más grave que hay que verlo es que hay que poner que estas medidas, verlas en tres grandes ópticas. Uno, desde las reformas judiciales; dos, desde la parte operativa; y tres, desde la parte política. Primero quiero decir que estoy totalmente a favor de este despliegue. El apoyo a la medida es básica, pero ojo, señores del gobierno, cuidado. Cuidado en el sentido que no se vayan a inmiscuir en sus mieles. No por correrse se vayan a atropellar. Cuidado con los abusos. Y digo esto por una razón. Aquí solo lo estamos viendo desde el punto de vista operativo. Estas medidas que ustedes están sacando llevan el mote de temporal. Y la temporalidad quiere decir que hay un plazo. Pero paralelamente, todas estas medidas que se han dado y que van aparejadas de medidas legales, no son temporales. Aquí hay una mala percepción. Estas medidas, de las cuales algunas comparto, otras no, no solo son aplicables a los pandilleros, son aplicables a todos en general. Primer punto que tienen que entender. Segundo, que cualquier medida que vaya tendiente en el tema judicial van a llegar donde los jueces. Y ahí es donde ustedes tienen que tener muchísimo cuidado.
Yo no he escuchado hasta este momento si la policía va a reforzar la unidad de investigación disciplinaria, si la policía va a reforzar la unidad de control, como los mecanismos, la inspectoría, para evitar los abusos. Y digo esto porque vivimos en un Estado de Derecho. ¿A quién no le va a indignar ese video? ¿A quién no le va a indignar las atrocidades que han cometido estas pandillas? Por supuesto que indignan, pero tenemos que tener cuidado en su combate. ¿Por qué razón? Para que la enfermedad no vaya a ser peor que el remedio. Y digo que tienen que tener mucho cuidado por una razón. Este acuerdo político al cual celebro, y espero que ojalá se trasluce a otras instancias, no se vaya a ver empañado por algunas de las medidas que se hayan dado en cuanto al abuso. Ahorita todo está bien, todos estamos aplaudiendo. Ya van a ver cuando empiece la operatividad y el cuestionamiento hacia esa operatividad. El señor Procurador de Derechos Humanos, del cual en algunos casos yo no comparto absolutamente nada de su posición, esa es la función de él. Hay dudas razonables en la población y dudas razonables en el sentido de que el abuso que se vaya a dar. Ahorita hemos visto, dijéramos, el planteamiento en las reformas en la parte sustantiva de la ley. Y creo que la Fiscalía ha sido muy hábil en el sentido de adecuar cierta tipología a la realidad. Pero una cosa es la parte sustantiva y otra carta es la parte procedimental. Ahí hay unas cosas donde las comisiones deberán de tener muchísimo cuidado en el momento de la reforma. Hay muchas dudas que nos están surgiendo a varios en este momento. Y digo esto porque no veo en este actor, el día de ayer Ernesto lo tocaba, a los jueces. Y viene una crítica seria al órgano judicial. Pero es que miren, señores, todo delito lleva implícito un proceso y lleva implícito una pena. Y el único capaz de imponer penas en este país constitucionalmente es el juez. Pero además, para imponer la pena tiene que haber un procedimiento. Y el procedimiento previo es la garantía que tienen los ciudadanos frente al poder estatal en este momento. Entonces, Quirio puso un caso y dice, miren, cuando alguien va ante un juez y falla, inmediatamente voltean de ver al fiscal habiendo otros elementos. Es que no podemos generalizar. Primero hay que ver si hay suficientes elementos de juicio para haber llevado este tema a la judicialización. Fíjense que yo no estoy en contra de ninguna de estas medidas. No son suficientes, pero no vi una que a mi criterio era la más importante que debió haberse planteado. Y es en relación a la prueba. Yo no veo ningún acto tendiente a la prueba, tendiente a la tecnificación de la prueba, mecanismos mejores para probar la fase, no lo veo. Es que falta la parte procesal. Pero no lo veo, cuando digo no lo veo, no veo ninguna intencionalidad, no veo ninguna propuesta. Es más, ayer, si tú viste en la asamblea, no votó René Portillo Cuadra, de Arena, aunque Arena haya votado en la reforma. Dijo que habían 10 puntos. Y dijo que habían 10 puntos, es decir, no valía la pena. Que no es que estaba en contra de las medidas. Las medidas son buenas, partícipes, pero no solo se va a quedar ahí. Y digo esto porque puede frustrarse cuando capturen ese montón de personas y la traten de judicializar y el juez tenga que ver en este proceso. No se les olvide que los jueces aplican la Constitución en forma directa. La aplican independientemente de esto. Pero la Corte ya les dijo de que con qué figura delictiva los va a procesar. No creo que en todo caso... Esperen los jueces tienen un control difuso sobre la Constitución. Es decir, ellos pueden perfectamente en cada caso declarar la inaplicabilidad de la ley porque la consideran inconstitucional. Pero aún la inaplicabilidad debe de ser revisada luego por la Corte. Y justificada. Y justificada, sí, pero en ese momento va. Ahora sí. Yo lo que no quiero es que se vaya, que se vaya este acuerdo político, y eso lo quiero que el mensaje, que esta luna de miel, como yo le llamo, que este acuerdo político que han demostrado los partidos en este tema no vaya a ser ensombrecidos por actitudes o por abusos más allá de lo que legalmente está permitido. Y espero que la Fiscalía acompañe a todo este batallones
que designe fiscales porque son medidas temporales para garantizar efectivamente que no hayan abusos en su Yo procedimiento. trato en esto de tener una visión de proceso. Es que cuando aislamos hechos aislados, cuando analizamos hechos aislados, nos quedamos en un puntito y ahí patinamos. Veamos también la parte general. Esta nueva estrategia antidelincuencial, que por primera vez pareciera ser que estamos frente a un diseño más completo, Articulado. comenzó a principios de abril. Es decir, esto comenzó el 4, el 5 de abril, lunes 4, martes 5, con las primeras medidas sobre centros penales. Eso es lo primero que hay que entender. Esto es algo reciente. Segundo, empezó con los centros penales. Y nosotros mismos habíamos estado insistiendo que por ahí debía de empezar esta situación. Empezó por centros penales. El objetivo es quebrar comunicación y quebrar los puestos de mando que desde los centros penales estaban funcionando. Las pandillas estaban operando con sus mandos detenidos, pero con toda tranquilidad desde los centros penales. Entonces, todas las medidas que vemos en la primera fase, si las vemos aisladas no le vamos a ver sentido, pero si las vemos en la lógica de que había que quebrar la comunicación y generar un nuevo sistema, por lo menos por ahora, provisional, para garantizar que esta gente realmente cumple su sentencia y no le sirve de vacación estar en un centro penal, esa es la primera fase. Esa fase ahora, ¿qué pasa? Termina, pero hay que darle mantenimiento. Todavía está pendiente, por ejemplo, los acuerdos con las telefónicas, ¿verdad? Que no sabemos cómo está eso. Estamos todavía en la oscurana de no saber, hay un nuevo reglamento, en fin. Va. Pero lo importante es que hay una comisión ahí integrada que le va a entrar al problema y ojalá que el viejo esquema de confrontación gobierno-telefónica desaparezca sobre la base de acuerdos prácticos. Pero ahora estamos entrando a un segundo momento, 15 días después. Un segundo momento en que están creando las condiciones para dos cosas. Primero, el control del territorio, la recuperación de las zonas que están siendo asediadas por los grupos pandilleriles. Y segundo, el ordenamiento, la actualización del ordenamiento jurídico para garantizar que todo aquel que sea detenido realmente hayan procesos adecuados, actualizados a la nueva realidad. En esa fase se está. ¿Cuál ha sido el método? Como hay unidad, entonces todo el mundo lleva su paquete de ideas, sin mucha discusión, las agarran, las aprueban, y aquí se pueden generar algún tipo de problemas de hasta dónde estas propuestas no van a chocar unas con otras o no van a generar otro tipo de problemas. ¿Por qué lo estoy señalando? Porque es bueno, porque refleja unidad y llega la Fiscalía con su gran paquete y se le aprueba sin mayor discusión, pero ojo, esto va a haber que revisarlo en su momento. Por una razón. Esto hay que vincularlo con todo. No siempre las instituciones tienen la razón en todo, pero ojo, no podemos aplicar medidas de carácter permanente a situaciones muy coyunturales que pueden resolverse. Ahora bien, en esta segunda fase, ¿qué es lo que falta? Y con esto termino. Primero, falta que entre en la coordinación institucional para garantizar que el sistema de justicia se integra. Si no se integra el sistema de justicia en esto, van a haber problemas que ya nos señalaba Julio. Segundo lugar, tenemos que incorporar a este esquema la Procuraduría de Derechos Humanos. No se trata de que todo lo que está diciendo la Procuraduría es cierto, pero tenemos que garantizar el respeto a los derechos humanos en este proceso. No se dejen llevar por aquellos que gritan maten, los que gritan ratas y todo, porque eso ya pasó hace años atrás y miren ahora los que andan huyendo y nadie los defiende. Y luego faltan las medidas sociales que tienen que ir detrás de todo esto, en los cuales ahí va el resto de la institucionalidad del Estado y el Consejo Nacional de Seguridad. Mira, lo importante es ver el bosque, como dice Juan José muy atinadamente, pero se van quedando puntos aislados, derechos humanos y órganos judiciales. Efectivamente. El tema... Y hay otros puntos. Por ejemplo, la reacción de las pandillas. En este momento hay dos reacciones ya de los grupos pandilleriles. Por un lado, el esfuerzo de crear un instrumento sociopolítico, lo que hayan llamado el movimiento, y por otro lado, ya
de generar confusión inventándose comunicados. Y lo otro es el rol de las iglesias. Son representantes sociales, son representantes de la sociedad salvadoreña. ¿Cuál va a ser el rol de las iglesias católicas y protestantes? Es importantísimo que entren a esta lógica contra la delincuencia. No sé de qué lado se van a poner. Esa es la parte que ya tiene que entrar. Exactamente. Y el órgano judicial no puede quedarse aislado. Lo que dice Julio, falta la parte adjetiva, la parte procesal. ¿Cómo van los jueces a ver estas reformas del día de ayer? Fíjate esto que no los invitaron. Claro. No, Julio, pero es que espérate. Desde tiempos de Montesquieu, la diferenciación de las potestades está clara. El que ejecuta, el que hace las leyes, el que las aplica. Sí, pero cuando vos los llamás para integrar, no te estoy diciendo que los compres, pero te que los tomes en cuenta porque son ellos los que van a aplicar la ley. Por experiencia te lo digo, se invitan a los jueces y ellos van en su calidad personal, pero a la hora de ver un juicio lo tienen que ver en el contexto del control difuso de la Constitución y del caso aplicable. Jamás te van a comprometer un fallo. Entonces, de nada sirve que los jueces participen en el debate, porque a la hora que vayan en un caso específico, van a fallar conforme a ese caso específico. Pero fíjate que como método, los jueces tienen la expertise. Son ellos los aplicadores al final de cuentas. Ninguna de esta medida va a tener éxito si el que la aplica no la entiende o no la quiere aplicar. Yo lo que creo, poniéndome en la posición del pueblo que está sufriendo, que al pueblo muy poco le está interesando a ellos este diálogo que tenemos sobre el órgano judicial, fiscalía, problemas... No, permíteme. Y cuando dejan libre a los delincuentes. ¿Sabes? No. Si es claro que les interesa. Es que mira, se ha creado un batallón especial para que no haya delincuentes. ¿Me entendés? Y eso es lo que le interesa al pueblo. Al pueblo le está interesando qué es lo que va a hacer ese batallón especial. Y si los que capturan el batallón los liberan los jueces, ¿qué va a pasar? No tenemos ni 48 horas de que ese batallón ande en el campo. No, pero es que esa parte de la estrategia. También otra parte importante de la estrategia es enfocarse en la captura de los 100 líderes de la pandilla. En ese orden de ideas, ¿para qué hay jueces entonces? Pues, Julio, se sumaria la cuestión y no Julio, lo lleves al órgano judicial. Es que esta es una instancia que el pueblo estaba pidiendo de detener a esa ola criminal. Y dice los ideólogos de este batallón que van a ir con armas letales a combatir primero a esos 100 cabecillas. Después, ¿a quién se les ponga enfrente? Y los andan buscando en las quebradas, los andan buscando en las pocas montañas que hay aquí en El Salvador, y ya hay algunos resultados. Entonces, lo que al pueblo le interesa es que se note la fuerza del Estado, no a través de los jueces en este momento, no a través de los derechos humanos, no a través de la fiscalía, sino que a través de cortar el cordón umbilical de la violencia, acabando con los que generan la violencia. Tú tenés razón, pero te quiero recordar, estamos en un Estado de Derecho. Lamentablemente, ¿quién con 4 dedos de frente, Kirio, se va a oponer a eso? El problema que estamos diciendo es cuidado, que eso no vaya a ser justificación. Hay dudas razonables. El problema va a ser cuando este batallón, cuando estas disposiciones toquen a alguien. Está bien, aquí dicen aplíquenselo porque creen que solo a las pandillas. Cualquiera puede ser sujeto a esto. Entonces, cuando a alguien le pasa esto, entonces si quieren que el juez sea independiente, que sea un proceso limpio, celeridad en el proceso. Eso es lo que estoy planteando. Cuidado, no estemos vigilantes por los abusos que esto pueda contener. A ver, es interesante. Sí, perdón, doctor. Es interesante porque creo que entremos a esa fase a debatir aspectos que tienen que ver lo que el doctor mencionaba, y sobre todo cuando se trata de ver que las misiones que tiene este nuevo batallón es detectar y neutralizar a miembros de estos grupos en zonas rurales y semiurbanas,
capturar a los 100 principales cabecillas, neutralizar la actividad de aquellos que han cometido delitos como asesinatos y violaciones contra la población. Esto es lo que se manejó precisamente ya como un punto clave ¿Y quién va a de ser? los objetivos de todo esto, ¿no? Por un lado, ¿verdad? Esta es una parte del debate en lo que vamos. Segundo, el periódico El Diario de hoy nos da muy bien parte de las reformas, cómo se está de alguna manera presentando. Por ejemplo, una de las reformas es prisión de hasta 12 años para tomarse los territorios. Vamos a subir un poco, vamos a ver, esa es una, vamos a ver. Tenemos penas hasta 7 años por resistirse a la detención. Vamos a subir de nuevo. Penalizan la negociación o mediación con pandillas. Ese es otro de los aspectos. Y el último que tiene que ver, por lo menos dentro de esta información que maneja la periodista Eugenia Velázquez, de nuestra colega periodista del periódico El Diario de hoy, dice: menores serán detenidos sin una orden judicial. ¿Verdad? Ahí estamos de acuerdo, es Pero ahí sustantivo. pueden haber abusos. Te pongo un ejemplo. 7 años, dice, por resistirse a la detención. ¿Qué tal si a mí me dice la gente, mire, queda detenido? Disculpe, explíqueme por qué. Ah, se está resistiendo. Ahí me amarra, me pega 2 cachirulazos y me manda 7 Garrido, años a la ¿compartes cárcel. eso? No, Sí, no. pueden darse caso. El problema O sea, es que estamos usando, ese tipo de cosas tienen que ser cuidadosamente reguladas. Puede Si no, darse, vamos a puede generar un darse. problema más grave del que queremos Pero hay resolver. garantías constitucionales y esas son las que tienen que velarse. Desafortunadamente, como dice Julio, el órgano judicial debería estar articulado en esto, aunque sea independiente y caso por caso ver eventuales abusos como los que plantea Juan José. El tema es que si no se hace nada, vamos a esperar que nos coma el tigre. Bien. No, es que aquí está, Interesante, muy Gabriel lo buena acaba de analogía la que poner. hubo. Aquí no es o verde o blanco, aquí pueden haber casos intermedios. Por supuesto que nadie está en contra de la medida. Sí, decime, ¿quién está en contra de la Te medida? está preguntando Garrido, ¿esperamos a que nos coma el tigre? No, ¿y qué ¿Quién va está en a hacer? contra? El Procurador de Derechos Humanos. Mira, lo que pasa Ahí es que esa es su está labor, diciendo hombre. que no está de acuerdo en denunciar el tratado de los menores. Ojalá que la medicina no vaya a ser peor que la enfermedad. Lo que estamos diciendo es, ojo, a este batallón le deberían de poner un batallón de fiscales para garantizar que el procedimiento no se les vaya a caer en esa vorágine que tienen ahorita. Mira, cualquiera que tenga un poquito más de pensamiento sabe que aquí no hay casualidades en este tema. Entonces, ojo, todos apoyamos la medida. Lo que estamos diciendo, se reforzó la inspectoría de la policía, se va a reforzar la unidad de control, porque esta gente no va a la calle a enseñarles la Biblia. Mira cuál es el objetivo. Van precisamente con una misión clara. El hecho que haya salido ese video tan sangriento el mismo en día, este momento en el que el Procurador de Derechos Humanos se pone de lado. ¿Y tú de crees los que es casualidad? pandilleros. No se Eso está es casualidad. poniendo del lado O sea, de los es el pandilleros, papel, hombre. es el Está papel de él. tratando de garantizar que el Es el Estado papel de él. funcione Pero no es en la el marco de... forma. El problema es que la visión polarizada que tenemos, aquí las cosas o son buenas o son malas. Esa medida o es perfecta y o si no uno puede. dice, mira, pero ahí hay que tener cuidado. Cuidado. Ah, pues estás en contra. O sea, no, Igual si no es- está pasando con el Procurador de Derechos Humanos. Tenemos que garantizar que el Estado Juan aplique la José. ley, que la aplique con fuerza y con firmeza, pero en el marco de Entiendo la tu- institucionalidad y del entiendo tu- respeto a los derechos entiendo humanos. tu punto, No pero digamos que pero apoya el pandilleros. Procurador no ha hecho nada en el caso Pico. El Procurador no hizo nada en el caso del Dame tu microbús de definición de mexicanos. derechos humanos. No, yo la Tiene conozco. que exigirle. Lo que debería de hacer el fiscal es exigirle ya, perdón, el procurador es a la fiscalía que es la encargada de vigilar. Porque si yo cometo un delito, no estoy violando derechos humanos, estoy cometiendo un delito penal. Yo sé. La violación de derechos humanos es del Estado frente A la institucionalidad, En este correcto. momento, entonces, ¿a quién hay que topar por los derechos humanos? Hay que topar a la fiscalía que no ha sido capaz de conducir bien la investigación de ese ¿Quiénes delito son de los Opico? que dejan libres? Lo que pasa es que fíjate que aquí hay un error. Aquí el Ministerio Público lo integran Fiscalía, Procuraduría General de la República y Procuraduría de Derechos Humanos. Debería haber una coordinación perfecta entre las tres situaciones. Ahora, yo sí comparto una cosa. Aquí se habla mucho de derechos humanos, pero también no habla nadie de los derechos de las víctimas, No, que son las que es están que eso es reclamando. lo que dice Juan José. Esa sensatez y ecuanimidad es la que le hace falta a usted, señor procurador, de ponerse del lado de las víctimas, Vaya, del me lado del que gusta, vio. fíjate, me gusta que ya vas entrando en razón. Ya vamos No, llegando. Lo que estoy tratando. Ya los va a poner en orden el doctor Giro Waldo Salgado cuando regresemos después de esa pausa comercial. Recuerde, tenemos una encuesta
@diálogo21 para que usted participe este día y que tiene que ver precisamente con ese concierto de unidad que está mostrando la clase política, gobierno, frente al combate frontal de la delincuencia y que se puso una vez más a prueba ayer con el acuerdo de reformar algunos aspectos que tienen que ver con el Código Penal. Así es que la pregunta de hoy es: ¿considera consistente la unión de trabajo que existe entre los partidos políticos? Vamos a ver, tiene 3 opciones. Si usted la considera que sí es consistente, que no es consistente, tiene un más o menos. Aquí está un avance o progreso de la respuesta que cada uno va teniendo y dando a través de nuestra cuenta @diálogo21. Siga participando. Somos Diálogo con Ernesto López, edición especial, el análisis político de la semana. Por cierto, muy pronto vamos a estar haciendo un programa transmitiendo desde la Universidad de El Salvador en el marco de sus 150 años, 150, 175 años. Bueno, ya vamos a corroborar. No te acordás. Lo cierto es que vamos a estar ahí precisamente compartiendo la experiencia, ¿no? 1841. Sí, vamos a estar compartiendo la experiencia de poder desarrollar un programa de esta naturaleza. Vamos a la pausa, no nos cambie y regresamos. 770 Boutique. El estilo no tiene talla. Está bueno lo que está haciendo. Lo único que las leyes y todo lo que van haciendo, que se cumpla todo lo que dice. Que no sea solo mentira. Creo que todos estamos haciendo esfuerzos porque sea mejor nuestro país, ¿verdad? Yo les haría decir que está bien, ¿verdad? Porque para mayor seguridad para el pueblo. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Recuerde que todos los salvadoreños están disfrutando el exquisito sabor de pollo campestre. Pruébelo hoy en cualquiera de sus restaurantes. Pollo campestre, orgullosamente hecho en El Salvador. Continuamos con el debate, ¿no? Yo creo que quedó pendiente un tema. Ahora que se están dando resultados, salen las banderas a favor de los derechos humanos. Garantistas. La bandera garantista. Pero cuando solo estaba el problema, todo el mundo estaba a favor de combatir al terrorismo. Salen las resoluciones y todo el mundo decía demasiados muertos, demasiados muertos. Ahora que se los están acabando, salen las banderas. Entonces ya empieza esto a polarizarse. La UCA, Derechos Humanos, otro montón de instituciones que están diciendo que no a los grupos de exterminio. Entonces aquí lo que falta es equilibrio y sistema de derecho. Eso es lo que está faltando. Julio, ¿qué estás esperando que nos coma el tigre? Es una buena... Es que es cierto. Miren, en la guerra había diálogo, se buscó el diálogo, pero se paró el problema. Hoy tenemos una crisis de exceso de muertos. Mire, Ernesto, usted no le así, está agarrando a Garrida así, mire. Y se lo está tirando a Julio. No, eso no se hace. Echándolo al play. No, hombre. Mire, yo lo que quisiera... Nos falta ponerle la mano en medio, entonces. No. Yo lo que quisiera es... Me recuerdo mis casos de escuela. Yo lo que quisiera es... Ya superamos eso, Kirio. Felicitar a los políticos, hombre. Sí. De nuevo hay que felicitarlos. Por lo menos ya tienen un mes de estar en paz. Ya viene el problema, porque viene ya los... No sé cuántos millones de plata quiero ver ustedes que se necesitan. Bueno, pero también quiero felicitar al fiscal general. Y fíjense que no es ironía. También al procurador de los derechos humanos, porque él está cumpliendo su trabajo, su deber. Él así ha sido siempre. Es un hombre de izquierda. Así ha sido siempre. Y ese es su deber. Pero en este caso, señor procurador y otros apologistas de los derechos humanos, en este caso es la población, son los 6 millones de salvadoreños los que están conformes y contentos por lo que se está haciendo a nivel de Fuerza Armada y de Policía Nacional Civil. Y de armonía política. Y ojalá que hubiera más batallones especiales y que esos batallones especiales se regaran en toda la República y que esas reservas activas que se prometieron
salgan a los lugares controlados por las pandillas y se queden allí para cuidar que no vuelvan. Eso debe hacerse antes de que el presidente Sánchez Serén salga. El presidente Sánchez Serén tiene la obligación moral y constitucional de dejar en paz este país. La otra cosa reconocible, o que hay que reconocerle, más bien dicho, al Procurador de Derechos Humanos, es que no ha dicho lo que dijo la ex Procuradora de Derechos Humanos, profesora de Julio. Tu profesora. Profesora de Julio. Mis muchachitos. En ese sentido ha sido un poco más objetivo. Pero yo quisiera que leyeran el tuit anterior, Ernesto. ¿Cuál? Uno que acaba de pasar, que es... no, el anterior. Vamos a ver. Es que... No, ya pasó. Entonces, después de ver... ahí está. Pero sí, es que, después de ver el video de cómo asesinan con machete, lo que pedimos. Aquí parece que estamos 3 contra 2, ¿verdad? Pero... No, el tema es que el hígado se desconecta del cerebro. Decime quién puede estar en contra de que actúen con contundencia en contra de esos salvajes. Con la ley en mano. Con la ley. Si no, miren, señores, si no, desaparezcan, hombre, al órgano judicial, hagan los totalitarios y de un solo. Te lo acaba de calificar Estados Unidos nuevamente como corrupto. No estoy inventándome. Pero mira, Ernesto, no podés generalizar el sistema judicial. Si yo no estoy defendiendo a los jueces. Tiene que ver el órgano judicial antes de que le lleven un reo, hombre. No, sí, pero ¿a dónde vas a terminar? Si ahorita ¿A dónde va a terminar? El objetivo es que no haya reos, ¿Con hombre. qué objeto estás capaz? Bueno. No, yo le quiero preguntar a Juan José. Ese es otro concepto. Si ahora hay diferencia a como era antes, ahora todo es debido proceso. Sí, y si estamos discutiendo de los jueces es porque se están garantizando los derechos, así de simple. Ahora, no se olviden que este problema tiene solución compleja, eso lo hemos dicho todos. Todo problema social que no se resuelve a tiempo se complica, nos afecta a todos y su solución es compleja, es costosa, es dolorosa y es del mediano plazo. Y aquí somos expertos en complicar. En esa lógica, cuando hay un problema complejo, requiere de que múltiples actores entren. ¿Por qué por primera vez se está elaborando una política contundente? Mucha gente me decía, mire, ¿por qué hasta ahora? Porque hasta ahora se ha logrado una unidad del sector político que tiene que ampliarse e ir más allá. Esta misma unidad que ahora Arena le concede al gobierno, el FMLN en su momento se la negó a Arena y no se pudo hacer porque el FMLN se oponía a muchas de las medidas que ahora está aplicando y está proponiendo. Y qué ironía que en el gobierno de izquierda se estén dando. Y el gobierno de Arena, y hay que decirlo con franqueza, y lo digo yo que soy de izquierda y a mucho orgullo soy de izquierda, hay que reconocer que Arena está concediendo esta oportunidad al gobierno. No se hubiera podido hacer con la oposición de estos sectores. Esto requiere coordinación. No, es buena la coordinación del sector político, sí es buena, pero no basta. Tenemos que integrar a todo el Ministerio Público, tenemos que integrar al sistema de justicia. Cada quien según sus responsabilidades y sus atribuciones legales. Está escribiendo, ahí nos acaba de escribir. Se trata, sí, ¿qué? El procurador adjunto, creo que es el adjunto, ¿verdad? A ver, veamos el anterior, ahí está, dice, sí, él es, creo que es el procurador adjunto. No. El procurador de Derechos Humanos ha condenado enérgicamente la actual situación de violencia que golpea a la población. Sí, no, pero eso es genérico, eso no es nada. Ya hacer investigaciones. Eso y un candidato fuerte para magistrado de la Corte también, que es el siguiente, Jaime Martínez, ahí creo que ahí estaba. El siguiente. Lo que sí le falta a la Procuraduría, usted, ¿sí? Y hay que decirse, la Procuraduría de Derechos Humanos, le falta proponer medidas concretas de protección a la víctima. Dice, felicito al programa. Hace falta. Oiga lo que está diciendo Juan José, mira. Ahora, ¿oímos a Jaime Martínez o te oímos a vos? No, hay que oír a Juan José. Hay mucha confusión. Juan José. Hay eso de las víctimas, recalcarlo. No, es decir,
hay que reconocer la buena labor del procurador, pero ¿dónde está su falla? Su falla está en que todavía no está presentando nada consistente en relación a las víctimas, a la protección de la víctima, a su apoyo, a la necesidad de asistencia que necesitan después de haber sido afectadas por un hecho de delincuencia. Que sí se lo haga Rick porque él es el que lo defiende. Sí. No. El hecho es que aquí, como dice un televidente, se está trabajando en cohesión política y eso tiene que reflejarse pero no le en la cohesión social. No, mira, felicito y debo de reconocer que yo creí que la luna de miel iba a durar 15 días. Ya llegó a un mes. Esto no lo habíamos visto antes. No vayan a empañar esa cohesión política que tienen en este momento para extenderla. Espérate cuando elijan al Consejo de la Por eso, pero por lo menos mientras dura esta luna de miel hay que aprovechar para generar otros cambios que demanda el país. Es que diferencias siempre van a haber, pero en el tema de seguridad, ojalá que se sigan poniendo de acuerdo y que eso se refleje en la disminución del muertómetro. Totalmente de acuerdo con todas las medidas sustantivas. Falta ahora ver las medidas procedimentales, hay medidas, que es donde se va a ver en realidad. Es que hay medidas jurídicas, tácticas y estratégicas. Una medida táctica importantísima que no le hemos dado la relevancia es lo de enfocarse en la detención de los 100 pandilleros. Es que ya se está desarticulando la comunicación de los penales a los líderes. Entonces están surgiendo nuevos eso no lo apoyamos, Garry. Nadie puede estar en contra de eso. Estar en contra de eso. Nadie puede estar. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que es una armonización de medidas. Y eso no tiene nada que ver con los jueces. Pero yo creo que incluso en la práctica, en la medida en que esto se vaya poniendo en práctica, va a haber que hacerle ajustes a la estrategia. Eso siempre sucede. No va a ser perfecto. Y por eso es que hay que ir más allá de la alianza del sector político. Además, tomen en cuenta una cosa. Problemas como la delincuencia, por graves que sean, no son problemas militares, son problemas sociales. Ese es el punto. Son problemas que están a la base de modelos socioeconómicos que se han diseñado para excluir a grandes mayorías. Y ahí yo tengo una diferencia con Rodrigo Ávila, por ejemplo, que el día de ayer en el programa tuyo, Neto, decía de que no, que esto no es como no, hay que ver la arista social. Y eso es lo que pasa es que ahora lo que va adelante es la parte represiva por la gravedad que el problema adquirió. Pero la parte social es fundamental y eso va detrás. ¿Por qué? Porque tenemos un modelo socioeconómico que ha generado desigualdad y hasta ahora los empresarios no han dicho nada, trayendo corruptos para hablarnos de corrupción, están en este momento. Pero yo felicito a la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa, presidida por el coronel Armendáriz. Pero por cierto, no lo he visto al coronel Armendáriz. Ayer no lo tuviste aquí. Bueno, ¿y por qué no invitó al coronel Armendáriz? No lo he visto yo. Pero en general el equipo liderado por el coronel Ernesto y todas López. las fuerzas políticas creo que están haciendo un muy buen papel, porque permear al interior de estos dos o tres partidos políticos más relevantes no es nada fácil. No es nada fácil porque se han logrado acuerdos, se han logrado consensos. Y que no haya votado uno u otro diputado es importante, pero no es determinante. Yo creo que se están dando medidas bien claras. Ahora, esta luna de miel que dice Julio Valdivieso que hay en los partidos políticos, ojalá perdure y tan consistente puede ser a la hora de establecer acuerdos para financiar estos planes, porque viene la otra etapa que se necesita, y creo que este día lunes comienza el estudio de una propuesta de recursos. De bonos, por la vía de bonos, Por la vía que de creo bonos. que es menos gravosa que la emisión de otro tipo de impuestos. Y ahí hicieron la analogía con los famosos bonos de la dignidad nacional allá por los años 70. Y yo creo que es una medida que pudiera volar, pero vamos a ver. Ojalá. Bueno, vamos a la pausa comercial. ¿Qué valor circunstancial tiene recurrir a préstamos para financiar estos planes? Tú decías que no votó ayer el diputado René Portillo Cuadra, no votó, ¿verdad? Pero analizó, yo creo que razonó el voto en el sentido de que decía, miren, las medidas son buenas, no bastan. Comparto que las medidas no bastan y son buenas, pero sí viene ahora la parte procedimental, que es donde él enfocaba. Yo creo que nos hemos quedado un poco más cortos y quiero aclarar muy la posición por las percepciones. No es que estemos en contra. Nuestra posición, y por lo menos la mía, la voy a seguir sosteniendo. Como abogado no puedo renunciar al debido proceso. No puedo renunciar a que estamos en un Estado de Derecho.
Por lo tanto, ustedes las deben de aplicar, pero aplíquenla con la ley en la mano. ¿Y vos crees que a los 11 que machetearon renunciaron al debido Totalmente proceso? de acuerdo, pero no puedes comparar un hecho ilícito, energúmeno con Te pongo otro, con uno. a los que quemaron dentro del bus, ¿crees que renunciaron Entonces al debido yo te proceso? diría igualmente, entonces mira, abolamos aquí, quitemos aquí el sistema y hagamos un juicio sumario y matémoslos de un solo. Y Pero ahí es nos que evitaríamos de problemas. Mira, aquí se le llamó aguado al presidente. Sí, pero el aguado no significa que vos vayas a vulnerar el tema. Y ahora, no. ya algunas voces, menos mal que muy pocas, están protestando por lo que se está haciendo. No, pero mira, es que tú tenés razón, pero es que no me pongas uno contra la otro. No, sí que no te estoy diciendo a vos, algunas voces, digo yo. Miren, en la guerra hubo crisis, hubo violaciones a los derechos humanos y se cambiaron las cosas, se cambiaron las estructuras. No votemos por la barda los avances. Sí. Trabajemos en el combate a la delincuencia con la ley en la mano. Lo que pasa es que aquí está faltando que otros actores se integren a esto. Esto es lo que está faltando. Pero tenemos que manejarlo con armonía jurídica, con derecho en la mano, respetando los principios constitucionales. ¿Qué otros actores deben estar en esa fase? Me parece que es un buen punto para que nosotros cuando regresemos. Quiero ver al procurador, a los dos procuradores y al fiscal trabajando juntos como parte del Ministerio Público, coordinado, cada quien según su función, pero trabajando juntos. Y el país se los exige, no que se estén peleando. Está bien, Juan José, pero si el órgano judicial no entra, no hemos avanzado. Ok, vamos a ver, ¿cuáles son esos otros actores que deben entrar ahora después de esta fase que se ha discutido y se ha debatido? Me parece que es un buen punto para que usted, amigo, siga participando en nuestra encuesta de hoy, que está relacionada precisamente con ese esfuerzo de unidad política consistente que tiene los partidos políticos y el gobierno, y la gran pregunta que muchos sectores y de la cual pues sale a relucir este día también en este debate es cuál debe de ser el papel de la Corte en este tema. Yo hacía la reflexión, porque Julio hablaba, bueno, hay que ponerse a pensar los vicios judicialmente, sobre todo porque tenés también a un sistema judicial cuestionado. Yo te sacaba que el último informe nuevamente, que año con año saca el Departamento de Estado de los Estados Unidos, no es invento mío, es precisamente cuestionar los niveles de corrupción que existen en el sistema judicial salvadoreño. No todos, estoy de acuerdo. Es que ahí es donde diferenciamos, porque yo no niego que no hayan jueces corruptos. Lo que yo he dicho es que no puedes decir que todos los jueces de este país son corruptos. Pero es el Departamento de Estado. Pero con todo el respeto al Departamento de Estado no lo comparto, porque aquí hay jueces muy honestos y muy honrados que han dado la vida. El informe del Departamento de Estado no dice todo, dice el sistema. Y no se puede generalizar donde hay colectivos humanos. Hay colectivos. Sí, okay, no interesante. Pues ahí está. Considera inconsistente la unión de trabajo entre los partidos políticos. Tiene 3 opciones para que usted participe. El 49%, casi la mitad, dice que sí hay consistencia, 25% que no y más o menos un 25%. Así es que así está el curso, el progreso de esta pregunta. Gracias por estar participando. Hay que esperar que sean efectivas en el nombre de Dios. Si no hay ley que aplique, no podemos ver resultados. Sí, es bien importante y sí deberían de seguir con eso. Sí, yo estoy de acuerdo. Ya no llamo para dónde hacernos ya. Primero Dios que funcione todo. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. En cualquier lugar que necesites, tus cajas de crédito y bancos de los trabajadores del Sistema Fede Crédito te acompañan siempre. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Continuamos. Sí, continuamos con el análisis político de la semana. A propósito, sabe usted que por ser la red financiera con mayor cobertura nacional, estamos ahí donde estás en todo momento. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Continuamos con el programa y quiero enviar un saludo a el Procurador de Derechos Humanos, David Morales, quien precisamente hace notar que públicamente ha respaldado la mayoría de medidas que se han hecho acciones y propuestas a favor de las víctimas y que él particularmente ha condenado la violencia que se viene desde el tema de pandillas. Y eso sí, yo he tenido la oportunidad de conversar con él en este programa, en radio también,
y la posición de él también ha sido, tal vez no la que en su momento se ha puesto en relieve. Cambiaste. No, yo no sé, yo no he cambiado. Pero cuando él dice del panel, no se echen el guacal a todos. Y aquí han habido diversas opiniones sobre el tema. Pero los énfasis han sido más de ustedes como actores principales. A mí me toca moderar. A ver, me pide también un espacio, por supuesto. De hecho, ya lo tenía. Pero aquí con todos. No sé si quiera una llamada telefónica para hacer esta aclaración. No, pero que venga a comprobar todo lo que ha dicho y hecho en favor de las víctimas. Claro. Por supuesto, yo creo eso quiere saber la gente. ¿Qué ha hecho el Procurador de Derechos Humanos a favor de las víctimas? Yo creo que es importante. A mí me gustaría cómo se va a integrar a este diseño. Es que el punto de los derechos humanos sigue siendo importante. No lo podemos dejar de lado. Hay muchas cosas en que él tiene razón. El punto es cómo lo vamos a integrar en este diseño. Y la gran pregunta es cuando se discute derechos humanos, pero derechos humanos ¿de quién? No solo de un lado. Los derechos humanos es cuando a alguien se le vulneran los principios y las garantías constitucionales. La gran pregunta que nos hacemos todos es que no hay un pronunciamiento cuando oportuno. Y es decir, a mí me hubiese gustado, y hablo muy en particular, ¿dónde están los derechos humanos de las familias de la masacre de Opico? Ahí sí hubiésemos visto una intervención. No significa que usted no haya trabajado. Yo he oído al procurador y él tiene un resentimiento, así lo deja entrever, contra la Fuerza Armada y los años de los militares durante la guerra. Yo le quiero decir al procurador, yo no sé qué estaba haciendo en aquella época, pero le quiero decir que estos son otros tiempos, que estas medidas que se han tomado son por el clamor del pueblo para que se tomaran, y al fin lo entendieron políticos de izquierda y de derecha, y se pusieron de acuerdo, y ojalá que se sigan poniendo de acuerdo. A ver, yo recuerdo, el procurador ha sostenido reuniones con el vicepresidente y el fiscal. Yo en lo particular conozco al procurador desde su ámbito también profesional anteriormente, que estaba en la comisión, no recuerdo en qué. Yo lo conozco, es un profesional muy capaz. Muy capaz y muy moderado. Es muy independiente y está cumpliendo su labor. Lo que se necesita es que se integre esa temática y esa institución en el marco de la estrategia. Sí, que es la pregunta que se ha planteado. Porque eso nos va a garantizar que la ley se cumple con firmeza, pero en el marco del Estado de Derecho, por el amor de Dios. ¿Por qué va a ser? Además, los derechos humanos se refieren a cuando el Estado es el actor que viola. Si es un particular, ahí va el Código Penal con toda su fuerza. No confundamos las cosas aunque se parezcan. Nos quedamos pendientes anteriormente con... ¿Cuál es la siguiente etapa? ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Cuáles son los otros actores que se integran? Yo he planteado varias cosas de lo que falta. Pero te está diciendo Julio que rezar. Julio te está diciendo que rezar. Es que el primer derecho humano que hay aquí es la vida. Ese es el primer derecho humano. Porque la situación de criminalidad en el país, hay que rezar. ¿A eso te refieres? A eso me refiero. Vamos a ver, Juan José. Pero ¿qué falta? Miren, en primer lugar, esta estrategia va bien, pero necesita ampliarse a otros sectores y se necesita que haya coordinación interinstitucional. A este esfuerzo debe de integrarse los 3 órganos del Estado y debe de integrarse el Ministerio Público. Eso es el primer paso. Y dentro de ellos, obviamente, incorporar a la Procuraduría de Derechos Humanos. En segundo lugar, detrás de esto va la tercera parte, que es el financiamiento. Creo que se tienen que acordar medidas también unitarias para financiar esto, que garanticen continuidad, que garanticen eficiencia y honradez en el manejo de los recursos y que además de eso garanticen el control ciudadano y político de esto. Y lo último que falta es, detrás de esto va lo más difícil, lo más complejo y lo más caro, que son las medidas sociales. Detrás de esto va el resto del aparato del Estado y el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana para comenzar a contribuir a resolver las causas generadoras de violencia delincuencial en el país. Lo que falta es mucho más complejo de lo que yo agregaría otra, Juan,
que es el financiamiento a los grupos terroristas. Al momento de quitarle o restringirle los flujos económicos, que son lavado de dinero, que son delitos de lavado de dinero, es decir, el delito de la extorsión es el que está manteniendo vivos a estos grupos. En el momento que se logren asfixiar por la parte económica, ahí sí vamos a tener grupos neutralizados que van a buscar la integración a la sociedad salvadoreña de manera decente. Solo a través de cortar esos flujos de la extorsión vamos a ver resultados ya, porque van a ser asfixiados y van a ser obligados a integrarse. ¿Cómo va a ser eso? A través de estrategias que entiendo que ya se están trabajando. En Honduras han sido exitosos en reducir estos flujos porque realmente son cantidades grandes, bastante importantes, que les permiten una capacidad de maniobra sumamente Esperemos grande. el resultado de las medidas. Toda medida se mide por su efectividad, por su resultado. Ahorita todos les estamos dando el apoyo. Evaluemos 3 meses para ver si efectivamente las medidas fueron atinadas o no. No, 3 meses es muy poco, Julio. Tiene que ser de más largo plazo. Tiene que ser por lo menos un año. Con que la medida la estaban dando por 15 días. Pues si es que esta medida no se les olvide. Pero eso es por ley. Que la ley también la ley la obliga. Esta medida es temporal. Sí, pero la ley penitenciaria te obliga a estados de emergencia solo por 15 días. Eso no necesitas. Obligaba, hoy ya la cambiaron. Eso no necesitas el acompañamiento de políticos para haber tomado esa decisión. No nos engañemos. Por eso se empezó por eso. Esa facultad que tienen por ley. Por eso se empezó por esa medida. ¿Por qué se empieza con esta? Para buscar legitimidad. No nos engañemos. Todo esto que se está haciendo, en algunos casos, no merecían ningún tipo ni de reformas legales, ni de reformas, adecuación de pena. Buscaban legitimidad en la oposición. Tú me lo acabas de reconocer. Así es. ¿Tú crees que el FMLN hubiera apoyado a Arena con este tipo de medidas? Respaldo político. No lo hubiera hecho. Por eso y es una de las razones por las que Arena no hizo esto. No tuvo ahora el apoyo en su momento. Porque es un gobierno de izquierda el que las impulsa. Ya hubiese yo querido que en los gobiernos de derecha hubieran tenido esta misma forma de apoyar a los gobiernos. ¿Y tú ves sincero el apoyo del partido Arena a este? Yo no te puedo decir si es sincero o no. Es pragmático. Y está dando resultados. Y es pragmático, pero esperemos el resultado. Yo vi a Aquí parece Rodrigo que son Ávila historias de ayer en mi romance programa. o de amor, y sos sincero, amor en pero al final te terminas recordando esa película que en el pasado ha sido y solo va a durar hasta diciembre como máximo. Espérate que venga la campaña electoral. Ahí todos se van a empezar a desmarcar. Todos los paladines que ahora salen se van a lavar las manos y van a decir, nosotros no tuvimos nada que ver en esto. Hoy aproveche el gobierno porque usted le va a tocar pagar la factura dentro de 1 año o año y medio si las cosas salen mal. Entonces creo que deben de tener muchísimo cuidado y tino. Nadie está en contra de las medidas. Lo que estoy en contra es del abuso que pudiera cometerse y que eso vaya a ser un instrumento para que la unión política que hay ahorita se empiece a deshacer. Ahora, hay un tema que por entusiasmarnos con el pasado ideológico de los partidos mayoritarios, lo dejamos afuera. Es el tema de qué va a hacer la organización pandilleril. ¿Qué es lo que van a hacer? Decían acá que se nutren con las extorsiones. Yo tengo otra tesis y siempre la he defendido acá, esa tesis. Se nutren por el crimen organizado. Esas armas que tienen, esa logística que tienen, esa organización territorial que tienen las pandillas, necesitan muchos, pero muchos recursos económicos que no se los dan las extorsiones. El armamento que tiene que ocupar ahora la guerrilla, las tácticas, nuevas tácticas, los nuevos movimientos que tienen que hacer, la nueva logística va a implicar mucho dinero. ¿Qué es lo que van a hacer las pandillas? Si el crimen organizado está detrás de ellos, van a tener el suficiente dinero como para enfrentarse
a estos batallones especiales. Okay. Mira lo que nos dice Bessie Ríos en un tuit. El problema es que los panelistas desconocen ese trabajo y el mandato constitucional que tiene el Procurador de Derechos Humanos. No, sí lo conocen. Claro. Eso está diciendo Bessie Ríos. Sí, pero las redes son las redes. Vamos a ver. Cuando les conviene vamos a ver, sí, de los tres. No, pero yo estoy diciendo lo que dice Bessie Ríos. No sé si tú desconoces el trabajo del Procurador, pero yo entiendo que todos lo conocen. No, te estoy diciendo lo que dice Bessie Ríos. Pero si ahí está también, mirá lo que dice. Hay una cosa bien interesante que planteaba alguien ahí y hablaba acerca de que en el país necesitamos una unidad o sea, como salvadoreños, unirnos para lograr la paz. No recuerdo quién lo estaba poniendo. Voy a hacer la pausa comercial y regresamos con el análisis concluyente del tema. En cualquier lugar que necesites, tus cajas de crédito y bancos de los trabajadores del Sistema Fede Crédito te acompañan siempre. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Ya regresamos. Diálogo con Ernesto López, edición especial. La siguiente sección es por cortesía de la Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Dice Blanca Argentina, en este país, Ernesto, lo que muchas veces ha hecho falta es la correcta aplicación de la ley. Tú has sido un abanderado de eso siempre, Julio, que este no es un problema de ley, es un problema de aplicación. Es que es lógico. Al final de cuentas, todo procedimiento, ¿quién lo aplica? Son los jueces. Constitucionalmente, el único órgano que tiene la facultad de juzgar y hacer ejecutar los juzgados es el órgano judicial. Ninguno de los demás órganos lo puede hacer. Por lo tanto, si el que la va a aplicar no la quiere aplicar o la aplica mal, al final en eso se convierte, aunque tengas la ley más pródiga y la ley más expedita del mundo. Mira, el debate siempre es bueno. La coyuntura que estamos viviendo es una crisis tremenda en el que está la vida de por medio. Hay un montón de salvadoreños que están siendo asesinados. Obviamente, cuando surge el tema de los derechos humanos y empiezan a defender a los que están matando a la población salvadoreña, los ánimos se exacerban. Esto es lógico. Pero yo creo que hay que manejarlo con un poco de calma y enfocarnos en el trabajo que se está haciendo. Ahorita hay que salir del problema, pero no hacer un hoyo más grande y un problema más grande del que ya tenemos. Yo creo que con mucha prudencia y con el sentido de la justicia y del derecho, yo creo que podemos ir enfocando esto. Si yo creo que al procurador nosotros lo entendemos, pero la gente no lo va a entender si él da la impresión de estar criticando para defender a los que están matando al pueblo. Nosotros entendemos el trabajo de él. La gente no lo entiende. Vos tenés razón, Kirio. Ese es el punto. Lo que Además, para eso, y no es procurador, si es el papel de él, defender los debidos procesos relacionados con los derechos. Mira, hay una cuestión de concepto. Los derechos humanos solo los viola el Estado. Esa es la función. El concepto es que cuando un particular viola un derecho humano, él le aplica la ley penal directamente porque los particulares no pueden cometer derechos humanos, aunque el delito sea más atroz que el otro. ¿A quién? Es más, te voy a decir, dentro de la Constitución, la recomendación que da el Procurador de Derechos Humanos, en el caso del director de la policía, lleva implícito una denuncia vinculante. Entonces, sí tiene razón de ser en el tema del Estado. Okay. Por eso es que la concepción es diferente. Ok, la primera escuela... Si se comete un delito y el Estado no investiga y genera impunidad, ahí está la violación a los derechos humanos. Y en todos estos casos hay violación a los derechos humanos de la víctima. Sí las hay, porque tenemos un Estado que no es capaz de investigar los hechos y de llevar ante la justicia a los culpables. Juan José, y además de eso, no tenemos una ley que proteja a la víctima. Y cuando la impunidad se genera por un fallo judicial.
Bueno, entonces ahí tenés razón. Ajá. Apliquémosle a ese juez corrupto y destituyámoslo. Así es. Destituyámoslo, Y pero no por... con la Y independencia cuando no hay judicial. justicia, cuando tú no logras justicia incluso en el país ante los jueces, no puedes ir a los organismos internacionales de derechos humanos. Porque No ya- ha sido este país condenado en instancias internacionales de derechos humanos por negarse a hacer justicia en casos emblemáticos en el pasado. No, Sí lo ha pasado. Lo que pasa es que hay que saber distinguir la resolución guerril judicial cuando hay dinero de por medio, cuando un juez se vendió, cuando la resolución es manifiestamente, dijéramos, parcializada. Pero cuando un juez resuelve con un criterio jurídico, lo que le queda a las partes es hacer uso de los recursos. A ver, la primera escuela Y es es el que, hogar y es fíjate allí que- donde se deben sentar las bases morales, religiosas, culturales para construir un nuevo país, dice Daisy Luna. Esa es la recomendación Y que es hace. que Me parece fíjate que es muy... que aquí, y lo dicen muchas veces los jueces, y creo que con razón, nos traen a la persona amarrada y quieren que solo por la cara de indio que tiene lo declaremos culpable y no hay ninguna prueba. Y como en las películas de gringas, todos los que somos indios somos malos automáticamente, entonces quieren que yo haga lo mismo y que sin pruebas y sin nada lo deje libre. Y ahí también hay una Y realidad pongamos que pasa todos ahora, los días en los ¿qué tribunales. va a pasar? Que no lo tocamos, lamentablemente. ¿Qué va a pasar con este montón de gente que está siendo extorsionada y está pagando la renta? ¿Va a cometer delito? No, Julio, ahí hay coacción, ahí no puede haber delito. Eso expliquémosle a la Ahí gente. hay coacción, lo están haciendo por salvar su vida. Ahora ya, ayer se probó el delito de que no puedes interrumpir el paso en la calle por... No, eso me Ese es un parece bien que delito. están adecuando el tipo penal a la realidad. El pago que hay de la en el país. extorsión, y varios televidentes lo ponían, no puede ser considerado Yo contra complicidad. eso no estoy de acuerdo. Pero espérate, el pago de la extorsión es una coacción. No puede haber complicidad por el hecho de darle el pero dinero. mira, Y eso- sabemos nosotros que la extorsión son la principal fuente de financiamiento. También nos gustaría ver qué se está haciendo para quebrar ese tipo de ingresos que tienen. Dos cosas ahorita. Primero, aislarlos en los centros penales porque mucha de la extorsión venía de los centros penales. Segundo, van a control de territorio y va a quebrar el y esquema. lo otro. Pero faltan cosas. Controlen el crimen organizado. Ya, hombre. y lo Es la otro, tesis de él. Sí, Julio, y lo solo para otro, terminar. para terminar es decir, apoyamos totalmente esta medida. No se nos vaya a criticar. Lo que estamos diciendo es que no vayan a abusar y que Cuidado. la medicina se convierta peor que el Así es, resto. cuidado con el abuso. Vamos a ver, voy a hacer el ejercicio siempre final para medir la tendencia que hay sobre, ahí está, sobre la pregunta, ¿considera consistente la unión de trabajo entre los partidos políticos? ¿Por qué votas Yo tú? creo que sí, hasta sospechosamente consistentes. ¿Sí? Sí. ¿Julio? Igual y ojalá dure un poco más. Ok. No, ya voté que Garry, sí también. ¿ya votaste que sí? Doctor Kirio Waldo Salgado. Totalmente. ¿Sí? También. ¿Y tú? ¿Y tú? Sí, me parece que sí. ¿verdad que está bien? Gracias, te agradezco Unanimidad. muchísimo. Gracias, les agradezco por estar acá con nosotros y cumplir, obviamente, esta misión de ser este programa una plataforma de análisis, de debate, en la que cada uno de ustedes expresa sus puntos de vista y le da la oportunidad democrática al televidente para que pueda recoger los insumos que le considere conveniente para construir su propia lectura del tema principal. Así es que esa es misión cumplida. Gracias a los cuatro, a nombre de todo nuestro público televidente que siempre nos premia para poder estar en sintonía de nuestro programa. Y por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. ...770 Boutique. El estilo no tiene talla. Generamos un análisis profundo, crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio del ambiente político, económico y social de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.